Entre los destellos de neón y los anuncios holográficos de Galdor's Landing, la encrucijada intergaláctica para viajeros y comerciantes, había un lugar donde el zumbido de dialectos alienígenas llenaba el aire con la misma intensidad que el aroma a hojas de santofrito. Jack, un coleccionista humano de artefactos raros, entró en el infame bar conocido como Las Estrellas. Sus botas dejaron suaves huellas en el suelo metálico, desgastadas por las pisadas de 1000 especies. En su muñeca, Jack llevaba una reliquia de la antigua Tierra, un reloj de pulsera mecánico. Su equipo es una maravilla en miniatura del ingenio humano. Este bar, donde las tecnologías más avanzadas de innumerables civilizaciones eran tan comunes como el polvo de estrellas en sus botas, era un lugar extraño para semejante anacronismo. Un silencioso contrarreloj marcaba el ritmo del pulso electrónico del bar, con cada especie absorta en sus propios asuntos. Era el mercader Oso, quien primero miró el reloj con una pizca de curiosidad. En un lugar donde el tiempo se medía por la resonancia atómica de las computadoras cuánticas, ver un reloj con manecillas contando segundos era una rareza. Jack se apoyó en la barra, pidió una bebida de origen tarano y sintió el peso de muchas miradas sobre él. El reloj pareció atraer la atención. Susurros circulaban entre los clientes sobre el humano con su accesorio arcaico. Era aquel cuya risa resonaba por encima de la charla. El luchador zar era una masa de músculos y sinuosos. Su piel era un tapiz de cicatrices de batallas. Su respeto ganado a fuerza de fuerza. ¿Qué tienes ahí, humano? ¿Un juguete de tu mundo primitivo? La voz de Krell era burlona, pero sus ojos eran agudos, estudiando el reloj y a Jack con una inteligencia que desmentía su apariencia brutal. Es un pedazo de la historia, Jack. Respondió levantando su muñeca, una máquina de una época en la que los humanos valoraban la artesanía de sus propias manos. Krell S.E. Burlow. Tales baratijas no tienen cabida aquí, donde la tecnología ha eclipsado las improvisaciones infantiles de su planeta. Pero Jack vio la oportunidad. Esto era más que una visita social, era una oportunidad para mostrarle a la multitud de la reunión que las creaciones de la Tierra eran más de lo que parecían. Mientras los espectadores se inclinaban con una mezcla de escepticismo e interés en sus ojos, Jack comenzó a tejer la historia del legado de la Tierra. Sus palabras eran una danza alrededor de la simple verdad de su reloj, una danza que lo llevaría a un desafío que podría cambiar su destino. Entre las estrellas, la atmósfera de los bares se densificó con tensión mientras los clientes alienígenas, algunos con escamas que brillaban con color, otros con auras brumosas que encapsulaban sus formas, observaban el drama que se desarrollaba con una mezcla de diversión. Y con anticipación, el luchador zar, Kel, se alzaba imponente sobre la multitud, con los antebrazos cruzados en una muestra de desdén mientras observaba el reloj de pulsera de Jack. Apuestas tu orgullo por una reliquia. La voz de Krell resonó a través de las estrellas y sus mandíbulas chasquearon con incredulidad. La risa de la multitud era una cacofonía de sonidos alienígenas, pero la expresión de Jack permaneció imperturbable. No orgullo. Jack corrigió suavemente su voz con fe firme, fe en la artesanía humana, un traidor vidíano. Su piel, un mosaico de manchas luminiscentes, intervino con una voz que armonizaba consigo misma. ¿Hay algún valor oculto en este primitivo cronometrador? Krell captó la intriga vidiana. Entrecerró los ojos. Quizás el humano desea negociar con él, sugirió con sarcasmo. Jack tomó un sorbo de su bebida, dejando que el momento se extendiera. La amargura terrenal que lo enraizaba no era un trueque, mejor hagamos un juego. Si mi reloj primitivo puede superar a tu tecnología avanzada, entonces me debes una copa. El bar estalló en una nueva ronda de risas, más fuertes que antes. Los camaradas de Krell, una ruidosa banda de merodeadores interestelares, se unieron a ellos golpeándose las rodillas con sus palmas robustas. Hazlo interesante. El humano Kel respondió con un destello deportivo en sus ojos. Si tu baratija es tan buena como dices, apostemos algo más sustancial que simples espíritus. Jack consideró la propuesta. Sabía que su reloj era más de lo que parecía. Dentro de su modesta caja se encontraba el secreto de la Tierra, una maravilla tecnológica que, en las manos adecuadas, podía realizar hazañas que parecerían magia para los no iniciados. Esta era su oportunidad no solo de silenciar las burlas, sino también para ganar algo de valor. La multitud guardó silencio cuando Jack finalmente habló: «Tu nave espacial contra mi reloj». Un jadeo colectivo recorrió a la multitud y la risa de Kel se detuvo abruptamente, reemplazada por una sonrisa que reveló los dientes de su depredador. «De acuerdo», dijo Kel tras una pausa. La palabra silbó entre dientes como vapor. «Escapando del evento, prepárate para ser humillado». Humano, se establecieron los términos, el desafío innegable. Los clientes del Starsen se acercaron,
con los ojos abiertos de par en par, con interés. El reloj de Jack de repente les pareció no tanto un símbolo de primitividad, sino un misterio, una pieza de un rompecabezas que prometía un espectáculo que contarían en muchos ciclos venideros. Los extraterrestres se reunieron en el bar Starsen, se apiñaron formando un círculo irregular alrededor de Jack y Krell. El aire estaba cargado de anticipación. Krell. Sus compinches habían dejado de burlarse y ahora miraban a Jack con una nueva act. Desafiar aquel era camina al filo del peligro. Jack observaba a la multitud, sus rostros, una antología de la diversidad de la galaxia. Él habló con voz tranquila, pero con los términos simples. Competimos con tu tecnología. Una nave guiada contra mi intuición. Y este reloj levantó su muñeca. El reloj. Captando la tenue luz, la boca de Krell se contrajo en una mueca de desprecio. Y el curso que preguntó, el campo de escombros alrededor de la luna de Galdor, rápido como vientos a través de, sin piloto automático. Control manual, solo Jack. Susurros y murmullos ondularon a través de la asamblea. El campo de escombros era conocido como un cementerio de naves que habían encontrado su fin en la peligrosa danza de la navegación a alta velocidad entre el implacable bombardeo de detritos espaciales. Krell se inclinó. Adelante, sus manos de 4 dedos se apretaban en puños. Una carrera de la muerte, entonces muchos habrían perecido en esos cielos. Tienes agallas, humano. ¿Cuándo empezamos? Jack se encontró con la mirada de Krell. Amanecer. El campo estará iluminado por los hijos gemelos de Galdor. No hay sombras donde esconderse. Zara sintió. Su tripulación intercambió miradas cansadas. Los términos fueron aceptados. El desafío fue inamovible. La multitud se dispersó. El murmullo de emoción lo siguió hacia la noche. Regresarían al amanecer. Atraídos por la perspectiva de presenciar lo imposible. Jack salió del bar con el peso de muchas miradas sobre él. Él había preparado el escenario. Jugó su mano. Ahora era el momento de prepararse. El caballero era suyo y pretendía que cada segundo contara. Su reloj marcaba los minutos, un firme recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras las lunas gemelas de Galdor brillaban sobre el rellano. Jack trazó su rumbo. Su estrategia se formó como un mapa. En su mente, el reloj era ciertamente primitivo para los estándares galácticos, pero era un conducto para algo mucho mayor, un testimonio de la resiliencia e ingenio humanos. Mañana lo guiaría a través del caos, y como los soles gemelos, también lo haría la humanidad, de pie entre las estrellas. Mientras la luz temprana del amanecer pintaba las lunas gemelas de Gale en tonos ámbar y oro, un silencio se apoderó de las estrellas. El habitual murmullo nocturno fue reemplazado por un silencio expectante, interrumpido por el zumbido distante de los motores, el calentamiento y el parloteo de la multitud reunida. La carrera que había comenzado con las bromas de Barb se había convertido en un espectáculo que ningún Denizen de la encrucijada quería perderse. La silueta de Jack emergió contra el cielo relámpago. Su postura resuelta mientras se acercaba a su modesta nave contrastaba marcadamente con la nave de Krell. Elegante depredador de los cielos que brillaba amenazadoramente incluso en el suave amanecer. La nave de Jack tenía líneas antiguas, desgastadas por el duro roce de tormentas cósmicas y la implacable atracción de innumerables atmósferas. Sin embargo, mientras Jack recorría el casco con la mano, su tacto era reverente, una silenciosa comunión entre el hombre y la máquina. El reloj en su muñeca era simple de contemplar, su esfera anodina, su correa desgastada, pero en su corazón se encontraba el susurrante legado de la Tierra. Una IA tan avanzada que imitaba los patrones erráticos de la vida orgánica. Una creación que desafiaba la estéril previsibilidad de las máquinas actuales. Necesitaría realizar algo más allá de su creación, sincronizándose con los reflejos de Jack, guiándolo con una precisión que rozaba lo prehistórico. Krell subió a su cabina, sus movimientos seguros y fluidos, un guerrero entrando en su carro, la señal de salida. Se cernía sobre él y una tensa excitación crepitaba en el aire. Los corredores tomaron sus marcas, la multitud murmuró desvaneciéndose en un asombro silencioso. La señal brilló. La carrera había comenzado. Las manos de Jack estaban firmes en los controles. Su mirada fija al frente mientras su nave se precipitaba hacia el campo de escombros. La IA y su reloj analizaron la trayectoria y la velocidad de los escombros. Susurrando su consejo, Jack tradujo los datos en acción con una previsión casi sobrenatural. Su nave se abría paso entre el caos con la gracia de un bailarín celestial. Krell, con sus sensores avanzados y reflejos perfeccionados en combate, llevó su nave al límite. Bailó entre los escombros,
su confianza inquebrantable. Su nave respondía con la velocidad del pensamiento. Sin embargo, a medida que la carrera avanzaba, se hizo evidente que los cálculos de Jack eran más precisos. Sus maniobras afinaban la brecha entre. Los dos contendientes se redujeron hasta quedar empatados a través de la sombra de la luna de Galdor mientras se adentraban en el campo. Los escombros se volvían más densos, las brechas se estrechaban. Un piloto inferior flaquearía, abrumado por la embestida. Pero Jack no era un piloto común y su reloj no era un reloj común. Los camaradas de Krell observaron con incredulidad cómo el humano mantenía el liderazgo. Su desprecio fue reemplazado por un respeto reticente hacia ellos. La tecnología a su alcance era la cima de la evolución, el epítome del avance. Pero Jack, con su supuesta herramienta primitiva, estaba demostrando que la maestría era más que circuitos y sensores. La carrera se acercaba a su clímax. La línea de meta, un faro en medio del tumulto espacial. La concentración de Jack era inquebrantable. Su confianza en el reloj era absoluta. Era más que una máquina, era un compañero, una extensión de su voluntad. El tramo final fue un desafío de asteroides desmoronados y metal dentado. Una prueba de coraje y habilidad. Jack se lanzó a través de su nave, enhebrando la aguja con una agilidad imposible. Krell lo seguía de cerca, llevando su nave al límite de su capacidad. Luego, con un estallido de habilidad y audacia, Jack se adelantó. Cruzó la línea de meta bajo la panza de su nave mientras salía disparado del campo de escombros, emergiendo al espacio despejado que se extendía más allá. De vuelta en el extremo estelar, la multitud estalló en vítores, una cacofonía de 100 idiomas. Jack había hecho más que ganar una carrera, había desafiado el statu quo. Sus expectativas se habían trastocado al aterrizar. Sabía que la galaxia nunca consideraría a la humanidad ni a sus creaciones como primitivas. De nuevo, el extremo estelar había estallado en un alboroto de emoción e incredulidad cuando la nave de Jack emergió victoriosa de los peligrosos escombros. La multitud reunida en el bar observaba la transmisión en vivo con asombro. El desvalido, el humano con su antiguo reloj, no solo había sobrevivido al notorio campo de escombros, sino que había maniobrado a través de él con una precisión sin precedentes. Los susurros se convirtieron en fervientes discusiones entre los espectadores que intentaban comprender lo inexplicable. El reloj de Jack se convirtió repentinamente en el centro de la especulación. Algunos argumentaban que debía contener tecnología oculta de una civilización perdida. Otros afirmaban que estaba imbuido de alguna fuerza natural desconocida. La verdad era mucho más simple, y sin embargo, mucho más increíble. A su regreso a la bahía de aterrizaje, Jack fue recibido con una bienvenida de héroe. El reloj mecánico en su muñeca, ahora conocido por ser mucho más de lo que parecía, era un faro del ingenio terrestre. La IA avanzada. Dentro de él, diseñado para imitar la intuición humana, había cambiado el rumbo en una exhibición de pura habilidad aumentada por la tecnología. Era una mezcla del viejo mundo y el nuevo, una fusión del pasado de la Tierra y su futuro potencial. Krell, que había aterrizado momentos después de que Jack bajara de su nave, con una expresión de respeto a regañadientes. Había subestimado al humano, su herramienta primitiva, y le había costado caro comprender que su derrota no se debía a la suerte, sino a la innovación humana. La innovación era una verdad que tardaría en asimilarse. Jack se acercó a Krell, quien ahora estaba rodeado de sus compañeros guerreros Zar. Se separaron para dejar pasar a Jack. Sus ojos seguían el reloj en su muñeca como si pudiera guardar secretos del universo. Jack le ofreció la mano a Kelly. Tras un momento, el Zar la tomó. Su firme agarre traicionó el reloj. Kell gruñó con voz traicionando. Su curiosidad, ¿qué es? Jack sonrió sintiendo el peso del reloj contra su piel. Una reliquia en un guardián. Es un pedazo de la historia de la Tierra y ahora parte de su futuro. La noticia del resultado de la raza se extendió como un reguero de pólvora por la galaxia. Un humano había desbordado a los mejores pilotos con nada más que un reloj obsoleto y un talento innato. Traidores, aventureros e incluso eruditos buscaban a Jack, ansiosos por aprender más sobre el misterioso artefacto y el planeta que lo había creado. El bar, antes lleno de burla hacia los humanos, ahora bullía con animadas conversaciones sobre el potencial de la Tierra. Jack, con su reloj y su nave, había alterado la visión galáctica de la humanidad. Ya no eran los nuevos primitivos hijos del cosmos, eran innovadores, supervivientes y ahora una fuerza a tener en cuenta. La sorpresa era completa y las ramificaciones apenas comenzaban a desplegarse. Mientras Jack estaba sentado en la barra con una bebida comprada por un alienígena admirado, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo.
No solo había ganado una nave y respeto, sino que también había forjado un lugar para la humanidad. Entre las estrellas, la carrera había sido una declaración, una audaz manifestación de la capacidad humana, pero la historia estaba lejos de terminar mientras los hijos de Galdor se hundían bajo el horizonte, proyectando el cielo en un crepúsculo de púrpuras y azules. La recién descubierta fama de Jack comenzó a suscitar un desafío diferente, mientras que la mayoría de los clientes del bar celebraban un clic. Los camaradas de Krell hervían de resentimiento. La pérdida de su líder era una mancha en su honor colectivo, y las rutas espaciales eran implacables con quienes albergaban tales imperfecciones en las sombras de la bahía de Atraque, lejos de las festividades de las estrellas. Para acabar con la gruñona banda de merodeadores, urdieron un plan. Si la victoria de Jack no podía deshacerse, tal vez podrían reclamar algo parecido a la retribución. Mientras Jack preparaba su nave recién adquirida, los merodeadores tendieron su trampa, saboteando los sistemas de defensa de la bahía de Atraque y acechando. Jack no era tonto. Su experiencia como traidor había agudizado sus instintos para los problemas. Las sutiles señales de manipulación. La inusual tranquilidad de la bahía, todo apuntaba a un ataque inminente. Al mirar su reloj, la IA interior comenzó a calcular los posibles resultados. Le dio a Jack opciones estratégicas. La emboscada fue rápida. Los merodeadores lanzaron una descarga de plasma ionizado contra la nave de Jack, apuntando a la nave antes de que pudiera siquiera abandonar el muelle. Pero Jack estaba listo. Sus reacciones se combinaron con... La guía de la IA convirtió una situación desesperada en una oportunidad. Los motores rugieron al cobrar vida. Jack pilotó su nave con destreza, escabulléndose entre las olas de plasma. Sus contramedidas fueron poco convencionales, pero efectivas. Usaron los restos de la raza anterior como escudo improvisado, lo que hizo dudar a los merodeadores. El ataque de Jack fue tan agudo como su defensa. Atacó a las naves merodeadoras con ataques de precisión, explotando sus debilidades. Solo un viajero experimentado del espacio, Lannes, sabría que la escaramuza no fue sin consecuencias. La bahía sufrió daños y la nave de Jack llevaba las cicatrices del conflicto. Pero el humano emergió victorioso una vez más cuando las fuerzas de seguridad llegaron, atraídas por el caos. Los merodeadores fueron detenidos. Sus planes se frustraron y su orgullo se vio aún más herido. Al final de las estrellas, la multitud se había vuelto. Su atención a la transmisión en vivo del encuentro, presenciando la determinación y la maestría estratégica de Jack en tiempo real, la segunda victoria del día consolidó la reputación de Jack no solo como un piloto hábil, sino también como guerrero y estratega. Los clientes del bar, desde el traidor más humilde hasta el capitán más estimado, observaban con una mezcla de asombro y miedo. Jack regresó al bar. Su reloj, aún marcando fielmente en su muñeca, lo recibió con un nuevo tipo de silencio, una mezcla de reverencia y cautela. Sus acciones habían hablado más alto que cualquier palabra, resonaban con las duras verdades de la galaxia. La fuerza era respetada, la habilidad era venerada, y Jack había demostrado una abundancia de ambas al pedir otra bebida, una que ya no pagaban los admiradores, sino por su propia mano. Sabía que la dinámica había cambiado. No era solo una rareza, un humano con una peculiaridad. Apego a una antigua reliquia, era una fuerza a tener en cuenta, un nombre que resonaría en los relatos a través de las estrellas. La humanidad también sería susurrada con un nuevo tono de respeto y quizás con un toque de miedo, pues en la vasta extensión de la galaxia, el humano y su arma primitiva los habían humillado. Todo el polvo se asentó tras la escaramuza en la roca de la bahía. El triunfo de Jack sobre los camaradas Krell no fue simplemente una victoria física, sino una declaración contundente e innegable de que el antiguo orden galáctico ya no era absoluto. Su arma primitiva, la Guardia, había demostrado ser un aliado fundamental, superando la sofisticada tecnología que manejaban sus enemigos. Los patrones de las estrellas ahora estaban en silencio. Sus burlas anteriores fueron reemplazadas por una introspección colectiva. Los relatos de la astucia humana se extendieron rápidamente. Al igual que la noticia de la honorable concesión de Krell, el guerrero zar no solo reconoció la pérdida de su nave, sino que lo hizo con la dignidad propia de un guerrero de su estatura. Jack, con el legado de la batalla aún impregnado en su piel, volvió al bar y encontró la atmósfera transformada. La multitud, antes burlona, se apartó al pasar ante sus ojos, siguiendo la simple mirada que los había humillado. Jack se acercó a Krell, quien ahora estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, el epítome de la reflexión estoica. «Hecho está», retumbó Krell con un nuevo tono de respeto. «La nave es tuya, humano, te la has ganado y con ella mi estima». Jack asintió con expresión solemne. «Tu nave estará en buenas manos», aseguró al zar,
y tu estima es recíproca. Se necesita un oponente formidable para reconocerlo. El valor de lo que no comprenden. Los espectadores observaban de Exen. El peso del momento no se les escapó. La victoria del humano no fue solo suya, sino un triunfo compartido por toda la humanidad. Ya no serían vistos como la ingenua descendencia de la galaxia. Su presencia exigía reconocimiento. Su potencial. Innegable. El reloj, ahora un ícono del espíritu humano, marcaba cada segundo. Un recordatorio de la victoria de Jack. Era más que un cronómetro. Era un símbolo de lo inesperado. Un faro de innovación y resiliencia humana. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones en el bar cambiaron. Se cerraron tratos con una nueva conciencia. Se idearon estrategias con una nueva cautela. La historia de Jack y su arma primitiva se volvería a contar de muchas formas. Cada iteración difundía aún más la leyenda. Jack no solo había humillado a sus oponentes en un instante fugaz. De gloria, había redefinido la percepción de su especie, marcando el comienzo de una era en la que la humanidad era igualitaria entre las estrellas. Su ingenio era ahora reconocido, su tenacidad admirada y su lugar en la jerarquía galáctica se alteró irrevocablemente al amanecer sobre el desembarco de Galdor. La luz de sus soles gemelos proyectaba largas sombras sobre las bahías de Atraque. Jack se encontraba junto a su recién adquirida nave estelar, reflexionando sobre los eventos que habían transformado su destino. El desafío del bar, que había comenzado como una mera muestra de desafío, se había convertido en un punto de inflexión significativo no solo para él, sino para toda la humanidad. La victoria de Jack era ahora un sentido galáctico. La discusión se desarrollaba en los confines del espacio. Su reloj, una supuesta herramienta primitiva, se había convertido en un símbolo de lo oculto. Profundidad y inesperada destreza. Mientras Jack se preparaba para partir de Galdor's Landing, su mente no estaba en su próximo destino, sino en las implicaciones más amplias de sus victorias. Una delegación de representantes de diversas especies de diferentes sectores de la galaxia se le acercó. No estaban allí para desafiar ni burlarse, sino para extender invitaciones. Jack, y por extensión, la Tierra, eran ahora buscados como aliado, consultor y pionero. Jack de la Tierra comenzó como un distinguido diplomático salariano. Sus acciones han abierto muchos ojos. Respetamos las capacidades que ha demostrado y estamos ansiosos por aprender de usted. Lo que usted llama primitivo, nosotros lo consideramos profundo. Extendemos una invitación al Consejo Galáctico, donde su voz y la de la Tierra serán invaluables. Jack se sorprendió no solo por la invitación, sino por el profundo cambio de percepción, de ser un forastero a una novedad que había. Impulsó a su gente a una posición de respeto y curiosidad. El tic-tac constante del reloj en su muñeca era un recordatorio constante de lo lejos que había llegado y de las nuevas responsabilidades que ahora asumía. Gracias. Jack respondió con voz firme, acepto en nombre de la Tierra. Tenemos mucho que aprender, pero también mucho que ofrecer. Al subir a su nave, una multitud se reunió no para aplaudir, sino para aplaudir. Jack se giró antes de entrar, levantando la muñeca para mostrar el reloj que lo había iniciado. Todo el gesto fue recibido con vítores y saludos de una audiencia diversa. Un reconocimiento colectivo de sus logros. Al despegar su nave, dejando atrás el desembarco de Galdor, Jack sintió una profunda conexión con su planeta natal, la Tierra, con toda su historia y luchas que le habían enseñado resiliencia e ingenio, rasgos que ahora le habían ganado un lugar para la humanidad entre las estrellas. Su viaje hacia adelante no se trataba solo de... No solo exploraba nuevos territorios, sino que también unía mundos. El respeto que se había ganado no era solo para sí mismo, sino para toda la humanidad, que a través de sus creaciones aparentemente sencillas podía cambiar el cosmos. El reloj marcaba cada segundo, desplegándose hacia un futuro donde la Tierra ya no era un desvalido, sino un miembro respetado de la comunidad intergaláctica. La historia de Jack, un testimonio del poder de las herramientas subestimadas y un espíritu inquebrantable, inspiraría a las generaciones venideras, impulsando a la humanidad siempre hacia adelante, siempre hacia arriba.